Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un primer ejercicio de toma de contacto con nuestro nuevo material, que son los pasteles, con 3 postales de árboles, y después vamos a pasar ya al primer ejercicio, que será el dibujo de una manzana. Empezamos nueva técnica y esta nueva técnica es el pastel. El pastel hay que tener cuidado porque normalmente se asocia mucho con las ceras, que de hecho se llaman ceras pastel de aceite, pero no tiene nada que ver con la técnica que vamos a trabajar nosotros. Esto es tiza, ¿vale? Es tiza. Las hay redondas, las hay cuadradas, depende de la marca que cojáis. Ves que me mancho, que es una tiza. Entonces el pastel sería esto. ¿Vale? Os estoy poniendo ahora mismo una caja que tengo grande para que veáis la cantidad de colores que hay. Esta en concreto no es de las mejores marcas. Yo voy a trabajar con los Rafael, que como os comentaba en clase ya no existe. De hecho, si la buscáis no va a aparecer como pastel, se queda en pinceles y demás, y con las Faber-Castell. ¿Vale? Pero bueno, para que veáis un poco lo que son los pasteles, pues al final es eso, son tizas, literalmente tiza, mancha, y sería lo que vamos a trabajar. Las mías, por ejemplo, son todas cuadradas, ¿vale? Las 3 marcas son las 3 cuadradas, pero bueno, las hay redondas, de hecho las de Van Gogh creo que son redondas, y alguna de clase tenéis también en forma redonda, pero bueno, al final es lo mismo, la forma da exactamente igual, pero bueno, para que sepáis lo que es, sería esto. Entonces, el pastel se trabaja sobre un papel diferente al que llevamos trabajado. Yo, por ejemplo, tengo este de Canson, a ver si os lo puedo alejar un poco para que lo veáis mejor. Es este de Canson y es especial de pastel, ¿vale? Fijaros siempre que os traiga que es especial de pastel porque tiene que tener textura. No nos vale un papel liso como puede ser un folio o los que llevamos un poco usados para la técnica anterior de los lápices de colores. Aquí veis que ya está dibujado pastel y además es que os especifica el pastel. Este bloque en concreto tiene las hojas blancas, ¿vale? Pero como vimos en clase, por si alguien faltó también, los hay con colores, los hay con tonalidades tierra y los hay con tonalidades grises. Pero bueno, yo me lo cogí blanco porque prefiero trabajar sobre el blanco. Luego es verdad que cada uno, pues a lo mejor, oye, trabajamos un paisaje y preferimos un azul, pues lo compramos azul o lo que sea. Pero bueno, para ver, ahora sí os lo voy a acercar para que veáis bien la textura. ¿Veis? Que tiene grumos. ¿Vale? Este en concreto tiene más grano por un lado que por el otro. ¿Vale? Eso os lo especifica aquí fuera, que un lado es de una manera y otro de otra. Yo voy a trabajar siempre por esta. A ver si se enfoca, que ahora se me fue. Ahí. Voy a trabajar siempre por esta, que es la más gordita. Importante, sobre todo, a la hora de escoger el papel, que no tenga líneas, ¿vale? Porque yo alguna vez trabajé con algún papel que tenía las líneas y entonces a la hora de... es como que tiene una muesca recta cada pocos centímetros que se hunde hacia adentro. Entonces es verdad que a la hora de colorear, pues luego vamos a ver que se nos van a marcar esas líneas. Entonces intentamos que sea lo más liso posible en ese aspecto. Lógicamente tiene que tener grano. Comentábamos en clase el papel específico de pastel más caro, más bueno, que es como lija. Este no es como lija, ¿vale? Esto es un papel normal y corriente. Este en concreto tiene algodón, entonces bueno, no es 100% de celulosa, entonces bueno, no es un mal papel, pero lógicamente tampoco es la lija que comentábamos en clase. Pero bueno, es un precio así un poco intermedio. Para probar va bastante bien, mucho mejor que los papeles lisos con los que llevamos trabajando hasta ahora. Así que bueno, por lo general este lo soléis encontrar en bastantes tiendas, es bastante fácil de encontrar. Entonces bueno, estos serían los materiales y vamos ahora con el primer ejercicio. Para empezar, no voy a trabajar en el tamaño grande, sino que de una hoja la divido a la mitad y saco 2, ¿vale? Esto se queda como si fuese un A5. Entonces voy a trabajar en un A5. Es verdad que este, por ejemplo, tiene 32 de largo el bloc en lugar de 29, pero bueno, más o menos viene a ser la equivalencia al A4. Entonces lo que voy a hacer es partirlo siempre en dos, vamos, cuando sea ya
el tercer ejercicio ya me voy a pasar al tamaño grande, pero de momento me voy a limitar a cortarlo a la mitad para trabajar más o menos en una proporción de A5, que suele ser más manejable y para ir probando nos sirve perfectamente. Vale, os lo alejo, pierde un poco de calidad, pero para que podáis ver el papel entero. El primer ejercicio que vamos a trabajar es sobre todo para ver cómo se comporta el papel y cómo se comporta el material. Para las que no tenéis sobre todo experiencia en este material, que podáis ver un poco cómo funciona, cómo responde, porque es muy diferente a los lápices de colores con los que llevamos trabajando. Entonces vamos a hacer 3 dibujos de 3 árboles de Navidad. Por lo general los verdes que vienen en las paletas de pasteles no me hacen mucha gracia, suelen ser verdes así un poco falsillos, pero bueno, para probar el material nos vale. Entonces vamos a necesitar un par de verdes, uno más claro y uno más oscuro. Voy a utilizar también amarillo para lo que es, por ejemplo, la estrella del árbol, que aquí, bueno, veis que hay uno clarito y uno oscuro. Voy a tirarme por este para que se vea más. Voy a necesitar el marrón para lo que son los troncos de los árboles y luego incluso algún rojo para alguno de los árboles que tiene bolitas de adorno. Aquí veis que incluso son o naranjas o rosas, no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero este es más rosa y este ya tira naranja. Es como que falta lo que es un rojo de verdad, pero bueno, vamos a usar por ejemplo este y vamos a usar también el blanco para uno de los ejercicios que va a simular la nieve. Para el primer ejercicio vamos a trabajar sobre el lado del papel que os decía, que os lo acerco y lo veis, que es el más rugoso. Luego vamos a hacer una prueba por el otro lado a ver también cómo responden las dos caras del pastel. Vamos a empezar con el primer árbol, que lleva los dos verdes, lleva el marrón para el tronco y lleva el amarillo para la estrella. Aquí la idea es hacer lo que es el árbol. Entonces, es verdad que con los que son así cuadrados la forma nos va a quedar más pequeña al principio, ¿vale? Con los que son más redondos esto va a quedar más gordito, pero bueno, de momento nos vale. Vale, vamos a trabajar directamente haciendo los rayones, ¿vale? Esto es sobre todo, ya os digo, para ver el material, para ir haciéndoos a vuestro papel, a vuestros pasteles y demás. No tiene que quedar perfecto ni mucho menos, ni tenemos que ir despacio a ver qué pasa. Aquí simplemente vamos a ir haciendo así. Veis que ya tiene forma de árbol. Como os comento, queda muy fino, porque claro, aquí prácticamente los estoy estrenando, entonces queda fino. Podría incluso dar otra capa para que quede más tupido. Empiezo con el verde oscuro y ahora me voy con el verde claro. Veis que echándolo más, ¿vale? Aquí trabajé sobre esta línea, sale un poco más gordito. Eso, dependiendo de la zona que vayamos a trabajar en cada dibujo, os iré orientando un poco a ver cómo lo hay que colocar aquí. Varias cosas. Primero, veis que suelta polvillo, ¿vale? No deja de ser tiza. Entonces, sopláis, ¿vale? No hagáis así porque entonces se nos va. Sopláis y lo intentáis dejar fuera del dibujo, porque si no también en el momento que nos pongamos así, lo vamos a manchar todo. Al final no deja de ser una tiza. Entonces, veis también que en la textura del papel hay huequitos blancos. Esto nos está pasando en este dibujo porque concretamente no lo estamos difuminando. Después el pastel es verdad que se trabaja mucho difuminando, que es la gracia de la técnica. Entonces es verdad que después lo vamos a difuminar y vamos, os voy a difuminar para que lo veáis. Y los huecos que tenemos se nos van a ir rellenando, ¿vale? Entonces ahora los vamos a ver, pero después no. Con el marrón simplemente hacemos unas líneas para simular el tronco. Veis que soplo siempre que empiezo a tener un poco de tiza, para evitar manchar, ¿vale? Porque si lo dejo todo por ahí y después hago así sin querer, se me mancha. Entonces lo dejo ahí. Arriba nos hacemos una estrellita, soplamos para quitar el exceso y este sería el primer árbol. Me ha quedado bastante ancho, pero bueno, en la foto que os pasé es más estrechín, pero también se ve mejor porque es más gordito, ¿vale? Aquí al estar estrenando, pues incluso tendría que tumbarlo más para que la línea me salga más oscura. De todas formas, este verde
Ya veis que no es un verde real, este verde no lo vamos a ver en los árboles, suele ser verdes más militares, más caquis. Podría incluso probar este, que lo probaré, pero me parece más marrón que verde, no sé cómo pintará. Esto, bueno, como os digo siempre, nada, veis que es marrón, pero bueno, podría servir. Vamos a darle la vuelta y vamos a probar por este lado a ver cómo reacciona el papel. No me gusta mucho porque se parece mucho a los que llevamos trabajados hasta ahora, si os fijáis. O sea, es que prácticamente no tiene... Es grano fino, pero es muy fino. Entonces no sé cómo reaccionará. Entonces vamos con el segundo arbolito y vamos a usar lo que son el verde oscuro. Que bueno, voy a usar este, aunque no me hace mucha gracia. Bueno, voy a usar este, yo creo. Sí, vamos a usar este. Vamos a usar el blanco para la nieve. Y a ver, este o este, yo creo, igual me atrevo y uso este, aunque lo veáis un poco marrón en la pantalla, pero bueno, yo creo que queda un poco mejor. Entonces, aquí la idea es hacer como una especie de pino. Entonces vamos a empezar trabajando por capas. Empezamos de arriba abajo, la más estrecha, a la más ancha. Entonces vamos simplemente a hacer así. Aquí es verdad que el problema que voy a tener es que al estar utilizando papel blanco, el pastel blanco se me va a ver muy poco en relación al fondo. Esto, bueno, es que es muy marrón, igual lo mezclo ahora con verde. Lo bueno de los pasteles también es eso, ¿vale? Podemos mezclar un montón de colores porque al final al ser tizas se van a mezclar bastante bien. Veis que dejo una separación entre las capas. Eso es donde va a ir la nieve, que ya os digo que aquí no sé si el blanco se me notará bastante. En el ejercicio trabajaba sobre... Bueno, un poco se ve poco. Luego os lo acerco porque al perder la calidad de alejaros para que lo veáis todo, no se ve muy bien. Pero bueno, sobre papel negro, que era como la original, sí es verdad que esto se ve más. Pero bueno, sería simplemente dar el blanco por abajo para que parezca que está medio nevado. Aquí, bueno, si nos fijamos, si es verdad que se nota, ahora os lo acerco porque a esta distancia es cuando no lo vais a notar. Entonces, soplo siempre, ¿vale? Para quitar el exceso de pastel y incluso podéis subir un poco hacia arriba, pero cuidadín porque en el momento que se mancha ya es más difícil de quitar. Ahora me voy a lo que es el tronco, que voy a usar lo que es ya el marrón. Y lo mismo que antes. Hago una especie de tronco. Y si queréis le ponemos... Bueno, aquí voy a hacerlo un poco más picudo. Porque es verdad que me quedó... Aunque en el dibujo original lo tiene así. Pero bueno. Vamos a ir un poco más ahí. Le hacemos una estrellina también. Y sería el segundo árbol. Veis que no se comporta de la misma manera. De hecho, el blanco yo creo que incluso se nota menos porque estamos trabajando en el grano fino. Si os lo pongo así, sí es verdad que se ve. Pero yo creo que sobre este lado del papel que nos va a ir mejor. Entonces yo sí que voy a usar siempre este lado que es más granulado. Vamos ahora con el tercero. Bueno, veis que ya me quedo ahí la mancha. Vale, vamos con el tercero y aquí hacemos lo contrario. Empezamos con el claro, después voy a usar ya este directamente como color oscuro y después tengo el marrón, tengo el amarillo y ya me voy al rojo para lo que son los adornos del árbol. Entonces, tener cuidado, aquí veis que se me manchó un poco. Yo, bueno, no lo voy a quitar, pero... Tener mucho cuidado fue cuando lo puse encima, entonces intentamos evitar eso. Vale, pues vamos con el tercero. Y en el tercero, a ver, que me lo veáis bien. Vamos simplemente a rayar de arriba abajo. Ahí. Le damos después con el oscuro. Yo siempre soplo después de cada capa, ¿vale? Porque esto va a ir siempre soltando. Vamos de más estrecho
a más ancho. Los árboles sabéis que tienen que ir siempre así, entonces evidentemente utilizamos esa forma. Cuanto más tumbéis el lápiz, ya os digo que más gordito queda, que de hecho la del vídeo, la de la foto, perdón, como es el pastel redondo, no le queda tan así, sino que queda más gordito. Aquí, bueno, al estar también estrenándolos, si veis que os queda demasiado fino porque los estáis estrenando también, podéis en un papel primero dar un poco para intentar redondear un poco la pica y así igual os resulta un poco más fácil. Con el marrón me voy abajo para hacer el tronco. Nos hacemos la estrellita otra vez. Siempre soplamos, ¿vale? Y luego, si fuese redondo, pues sería simplemente hacer la forma, sobre todo si son pastelitos blandos. Aquí, como son cuadrados, pues tengo que hacer yo la forma del círculo. Pero bueno, damos un poco de forma. Es simplemente para ver también cómo penetra lo que es el pastel en el papel de cada uno. Para ir un poco experimentando a ver el material que tenemos. Luego incluso en la que os pasé tiene alguna amarilla. Veis que lo coge bien encima de los verdes. Hombre, un poco se mezcla, lógicamente son tizas, se van a mezclar. No es como los lápices que a veces intentamos mezclar y no se mezclan. Aquí se van a mezclar, pero bueno. Vemos que más o menos que se nota en todas. Vale, un truco para que no os pase esto, no sé si lo veis aquí, es que podemos poner un folio, ¿vale? Si yo tengo un folio cualquiera, vamos a poner que esto ahora mismo sea un folio, lo coloco ahí y yo voy dibujando, ¿vale? Porque si no, en el momento que yo me mancho esto, voy manchando el dibujo. Si pongo un folio aquí, puedo ir. Por eso también empezamos siempre a dibujar de aquí hacia aquí. Claro, lógicamente, si luego tengo que hacer la estrella, pero bueno, en los dibujos que vamos a hacer vamos a ir intentando ir de aquí hacia aquí. O si tenemos que ir por encima, como acabamos de ir, en lugar de apoyar como yo, pues intentamos hacer los círculos sin apoyar la mano, ¿vale? Para evitar que se manche todo esto. Esto ya os digo que es sobre todo para ir mirando cómo reacciona el pastel que nosotros tengamos y cómo se comporta en el papel. Si os pasa como a mí, que tenéis diferentes texturas, pues también vais viendo cuál os gusta más. A lo mejor yo os digo que uséis el granulado y a vosotros os gusta más el efecto que se consigue aquí. Ahora mismo también estamos utilizando el pastel sin difuminar y sin nada. Luego es verdad que esto se va a difuminar, entonces al final se va a trabajar de forma totalmente diferente. Entonces, bueno, no pasa nada porque esto ya os digo que es simplemente para ir haciéndonos al material. Algunas ya tenéis experiencia en el pastel, pero otras no. Entonces es sobre todo para la gente que todavía no lo trabajó, que pueda ver un poco cómo se trabaja y demás. Hola. Aún no he recibido los materiales, entonces para poder ir avanzando vamos a hacer el ejercicio de la manzana, que fue la imagen que os envié el último día de clase. Voy a utilizar mis pasteles de siempre, ¿vale? Ya están un poco para retirar de lo pequeñinos que son, pero bueno. Esta caja que os había enseñado yo cuando hicimos los ejercicios del árbol no es buena, ¿vale? Estos son pasteles más duros. Entonces me cogen peor el color y demás, que para probar me sirven, pero ahora necesitaría ya los de marca. Entonces voy a utilizar estos míos, que como veis, bueno, hay de todo. Entonces voy a intentar, ¿ves lo que os comentaba de los verdes en el ejercicio anterior? Es que siempre son verdes así, que no me convencen mucho. Pero bueno, estos pasteles son un poco más blandinos. Ya os digo que yo esta marca no la volví a ver, pero son más blandinos, entonces me lo van a coger mejor. Es verdad que en el ejercicio de la manzana todavía no tenemos mucho que difuminar, pero bueno, prefiero ir ya con estos tonos. Como no lleva verde, tampoco me preocupan mucho los verdes. Voy a intentar con los que tengo aquí a ver cómo me responden. Voy a limpiarlos un poco y os digo también, porque vamos a necesitar el naranja, que es demasiado naranja, pero bueno. Vamos a utilizar el naranja, vamos a utilizar el verde. Aquí veis que este rojo que yo tengo tira mucho a rosa, pero bueno, como no tengo otro, pues ahora mismo pues va a ser el que utilice. Ya cuando me lleguen los de Faber-Castell,
que en teoría son más tonos, pues ya para el siguiente ejercicio ya lo vamos viendo. Voy a coger también este, que es un marronín así como teja, y luego ya lo que es el marrón oscuro, que yo creo que me vale incluso el trocín pequeño. Hay veces que los tenemos tan manchados que no sabemos ni el color que es, ¿vale? Eso si os pasa que lo tengáis usado y no lo sepáis, probáis en un trocín y así ya se os va viendo. Voy incluso a darle después un poco de brillo con el clarín y tendré que dar negro porque aquí no tengo uno suficientemente oscuro como el del ejercicio anterior, que si os acordáis era esta especie de marrón verde que me iría muy bien en la parte izquierda de la manzana. Pero ya os digo que yo los noto bastante más duros. Es que yo creo que se ve incluso en la textura. Veis que aquí está como muy marcado y estos son como más suaves. Pero bueno, de momento no voy a mezclar materiales, ¿vale? En el momento que me lleguen los Faber-Castell, que vienen a ser más o menos como estos, pues ya los usaré también. Entonces nos mantenemos en la gama de colores de esta. Voy a limpiarlo un poco porque veis cómo están. Entonces los limpio y seguimos. Vuelvo a trabajar sobre un A5. De hecho, la manzana es prácticamente cuadrada, entonces incluso creo que la puedo hacer en la mitad. Pero bueno, la otra mitad tampoco la voy a aprovechar, pero voy a intentar mantenerme a esta distancia, porque si os alejo el móvil pierde calidad. Entonces prefiero que hacerla más pequeña y que vosotros lo veáis. Como me llega más o menos ahí, vale. La idea del pastel es que primero no tengamos que dibujar, ¿vale? Se supone que directamente con el pastel tenemos que hacer ya lo que es la forma de la manzana. Yo entiendo que sobre todo la manzana, que es una forma redonda, nos cueste un poco más. Entonces, si alguien la quiere dibujar, podéis utilizar el lápiz. Aquí sí que os recomiendo que sea un lápiz blando, porque incluso los blandos, pues al final podemos intentar incluso difuminarlos con el pastel. Pero calcar muy poco, por favor. Calcar lo menos posible. Incluso si no os atrevéis, por ejemplo, veis que la manzana tiene como todo el reborde en rojo, aunque luego lleve por más sitios pues el negro abajo y el amarillo arriba, veis que más o menos el rojo nos lo lleva todo. Entonces, si no estamos seguros de dibujar sin hacer el borde, lo que podemos hacer es más o menos establecer un poco cómo va a ser la manzana. Vale, me vengo por ahí. Aquí veis que baja, aquí es donde ya tengo el color negro. Cuidadín con eso, ¿vale? Yo esto luego lo borraré con la goma de pan, pero cuidadín con eso. Veis que, bueno, tampoco es un círculo perfecto, ni me interesa que sea un círculo perfecto. O sea, prefiero que experimentéis con el pastel, pero bueno, como veis que más o menos lleva rojo por todas partes, pues podríais incluso hacerlo así. Aquí veis que incluso el pastel es así. Tiene una línea roja y luego aquí abajo ya se me va a fundir con el negro. Aquí tiene esta otra. Aquí le doy un poco más y en esta zona que veo que tiene más la manzana, lo que hago es tumbar el pastel para hacerlo más ancho. Y eso ya me lo dejo ahí, veis que no lleva más, ¿vale? Luego alrededor, bueno, incluso es que veis el dibujo manchado, pero vamos, lo dejo así y me voy ya para este lado que lleva también el rojo. Entonces veis que aquí hacen como las líneas así, porque aunque salgan, en el dibujo veis que también son así, no hay ningún problema. Venimos por aquí detrás, aquí veis que viene hacia ahí y luego ya me coge aquí esta forma de la parte de arriba de la manzana. Ahí donde está el rabín. Incluso lleva un poquitín de rojo por ahí que puedo ya intentar difuminar, porque ahí veis que en el propio dibujo es poco. Así que me lo coloco así. Voy a darle un poco por aquí, que si os fijáis, como que debajo del negro hay un poquitín de rojo. Y yo creo que el rojo ahora mismo ya no lo voy a utilizar más. Aquí es también ir fijándose mucho en los tonos, igual que hacíamos con los colores de madera. El naranja, por ejemplo, yo creo que es demasiado vivo. Entonces me voy a tirar a utilizar este, que es así como un crema. Es como un arena, aquí lo veis más amarillo. Vamos a ver de qué color pinta. Voy a intentar usar este y luego si tengo que meter algo de naranja, pero no, yo creo que este tono que me va mejor. Relleno todo lo que va en esos tonos. ¿Veis que tiene alguna zona blanca?
¿vale? La dejamos blanca, no hay ningún problema. Aquí sé que es verdad que en el dibujo noto mucho menos los huecos, entonces lo que puedo hacer con el dedo, si no queréis con el dedo, con un pañuelo, intento difuminar un poco lo que es el color que acabo de echar y veis que queda un poco más integrado, ¿vale? Incluso por aquí, si queréis difuminar un poco el rojo, aquí lo difumino menos porque si os fijáis en el propio dibujo no está tan difuminado, ¿veis? Qué bien se integran los colores, no tiene nada que ver con los lápices que teníais que dar capas y capas. Por aquí arriba me va más al amarillo, este amarillo es bastante fuerte, pero bueno, no pasa nada porque prefiero que se vea que uso un tono amarillo, por si me voy a este, de hecho voy a meter incluso un poco de naranja por aquí, lo voy a intentar difuminar. Aquí veis que simplemente está así, vengo por aquí detrás y me vengo un poco por aquí, que incluso está como mezclado con el tono este arenilla. Sopláis siempre, ¿vale? Acordaros. Aquí pues vamos a intentar integrar un poco. Aquí tampoco voy a difuminar mucho porque veis que este dibujo en concreto tampoco tiene mucho difuminado, hay mucho hueco. De hecho por aquí hay algún hueco blanco que a mí me lo cubrió bastante bien y no me lo respetó, pero bueno, no pasa nada. Luego vamos a meter un poquitín de naranja. Este voy a meter poco porque no es que me guste mucho a mí este naranja. Pero bueno, es verdad que a la hora de mezclar puede suavizar un poquitín. No es que suavice mucho aquí en concreto, pero bueno. Tiene algún tono, incluso por aquí marroncito, que voy a dar muy poco porque este marrón que yo tengo es bastante oscuro. Pero bueno, veis que como que me coge un poco más de volumen. Y ahora ya me voy a las zonas negras, que primero aquí sobre todo voy a echar primero un poco de marrón oscuro y luego ya me meto en el negro absoluto porque prefiero que peque un poco de clarino a directamente llevarme todo al negro. Aquí, bueno, veis que no está muy difuminado, entonces voy a pasar un poco, pero tampoco mucho, lo voy a dejar ahí. Y aquí sí que es verdad que está directamente negro. Vamos a dar una capa de esta que luego voy a mezclar, porque veis que incluso en el dibujo está bastante oscurillo. Y ahora me voy a hacer aquí lo que es el rabito. Me vengo hacia arriba, lo cubro bien, ¿vale? Aquí incluso si tenéis la esquina del negro, mucho mejor que si no la tenéis. Yo creo que esto me está pareciendo más una cereza que una manzana, pero bueno, lo tengo un poco desproporcionado. Esto debería estar más hacia aquí. Pero bueno, ahora ya me meto el negro aquí. Y donde sí voy a difuminar es aquí, que si os fijáis está como empezada la sombra, pero en el propio dibujo tiene hecha la sombra así. Veis que eso ya incluso le da profundidad. Tiene un poco incluso más ahí y ahí. Vamos a darle algún toque final. Aquí es que el rojo no me gusta mucho. Vamos a darle con este teja, que yo creo que me lo va a intensificar un poquitín más, porque el rojo lo veo muy rosa. Entonces me voy por ahí, me voy por aquí. E incluso por aquí, que como que me perdió la textura al difuminar, vamos a intentar darle un poco más. Lo que pasa es que este es más blando que los demás, seguramente sea porque es clarín, ¿vale? Entonces es verdad que me cubre mucho más que un color normal, pero bueno. Ahí estaría el dibujo a pastel de la manzana. Veis que la verdad es que difuminamos poco. Aquí, bueno, luego los detalles que queráis hacer, porque aquí, por ejemplo, luego lleva como una línea ahí. Ahora, bueno, es que ya tengo el dedo negro, ¿vale? Tener mucho cuidado también con eso, ¿eh? Si tenéis que lavar la mano cada vez que vayáis a coger un color, la laváis, ¿vale? Pero bueno, si queréis dar los detalles que tiene el dibujo, pues, hombre, tiene por ahí rayones que no son necesarios, pero bueno, si lo queréis hacer como
así un poco más rustiquino, pues no hay ningún problema, ¿vale? Podéis dar por ahí y listo. Por aquí incluso que tiene como uno por ahí. Y ahí quedaría. Veis que incluso por aquí como que necesito integrar un poco más el marrón y el negro. Pero bueno, veis que en concreto aquí difuminamos bastante poco. Difuminé sobre todo donde se me juntan más los colores. Pero bueno, en general esto ha sido un dibujo de probar, de trabajar los materiales. Veis que incluso me reacciona mucho mejor que el de los árboles, que al haberlo hecho con los otros pasteles, que son más duros, sí es verdad que yo noté ya que no me los cogía de la misma manera. Entonces estos son más blandos, hasta que me lleguen los otros voy a tirar con ellos, aunque es verdad que hay algún color, por ejemplo este clarín, que ya es que no tengo prácticamente nada. Pero bueno, en la medida que pueda voy a usar estos porque así veis vosotros también una calidad mejor. Pero bueno, sería este el ejercicio. Y luego ya nos vamos a pasar ya a lo que es el tema de difuminar, porque al final el pastel tiene mucho de difuminar, el siguiente dibujo ya tiene bastante difumino. Entonces, bueno, yo normalmente siempre difumino con los dedos, ¿vale? Lo único es tener el cuidado de lavar la mano o lo que sea a la hora de no mezclar colores y demás. Si no, podéis tener un pañuelín de papel, un papel de cocina o un trapín de algodón que también os sirve para difuminar. Y si no, siempre tenéis los difuminos, que son, yo creo que los vimos en clase algún día, que son nada, barritas de papel y con ellas podemos difuminar. Se usan más para los lápices, pero también podemos utilizarlas para esto. Yo ya os digo que va a ser con el dedo, pero vamos, que podéis utilizar cualquiera de las cosas. Aquí incluso, si tenéis alguna, podéis respetar alguna parte de las que tengáis del color. O sea, si por ejemplo tenemos un color nuevo, como me pasaba a mí en los otros, que lo tengo así, pues voy a dibujar siempre con esto y voy a intentar guardar las otras esquinas, porque a lo mejor a la hora de hacer aquí algo más finino, pues me hubiese quedado mejor si hubiese podido tener alguna. Aquí ya pues la pobre no tenía. Pero vamos, incluso bueno, si quisiese un poco mezclar, pues podría después aquí, bueno, veis que queda un poco más finino. Pero bueno, por lo general tampoco tienen que ser líneas muy finas. De hecho, el pastel, si lo tenéis redondo, nos va a costar más lo finino, pero no pasa nada. Tampoco es necesario que sea totalmente fino. Así que nada, nos vemos en la clase virtual a ver qué tal vuestros dibujos con vuestros papeles y vuestros pasteles, que hay alguna que tenéis buen papel y buenas tizas, entonces a ver qué tal se comportan vuestros materiales y así vemos también un poco la diferencia de los papeles y de los pasteles, que la podemos ver bien en clase y así, oye, vamos guiándonos un poco a ver, porque a lo mejor primero compramos unos de prueba y después, oye, si nos gusta y demás, ya podemos ir un poco más allá. Así que nada, nos vemos durante la clase virtual y cualquier duda me decís, pero bueno, esta técnica normalmente suele gustar y suele crear menos dudas y menos conflicto que los lápices de madera. Así que nos vemos el próximo jueves y nada, mucha suerte y veremos los trabajos. Un inciso que se me olvidaba a mí. Una vez tenemos el dibujo hecho, podemos echar encima laca, ¿vale? La típica laca del pelo que se usa para las señoras en las peluquerías, o fijador. Si alguna tiene fijador, por ejemplo, como estos fijadores que hay de maquillaje que echas a la cara y se fija el maquillaje, pues también se puede echar, porque esto no deja de ser tiza. Hombre, evidentemente, aunque yo lo ponga vertical, no se va a caer. Eso ya está fijado al papel. Pero sí que es verdad que, bueno, para fijarlo mejor, por si lo queremos guardar, yo lo que hago siempre para guardar los dibujos de pastel es ponerles un folio encima y guardarlo. Vamos, encima no, suelo poner un folio por encima y por debajo, dobladín, ¿vale? Porque si pongo uno solo y se mueve, pues se me va a ir moviendo lo que es la pintura también y se me va a emborronar. Entonces, como trabajo en A5, cojo una 4, lo doblo a la mitad y lo pongo ahí. Así evito que se mueva y evito que se manche. Entonces, bueno, así como truco a la hora de guardarlos. Ya os digo que si queréis, yo cuando estudiaba echaba laca del pelo, ¿vale? Tampoco mucha y tener cuidado con la distancia porque si os acercáis mucho lo vais a emborronar, o sea, se va a ver las gotinas de laca. Entonces tener un poco de cuidado con eso. Podéis incluso probar primero, si hicisteis los árboles que son más de prueba, que va a ser más difícil que los uséis para algo,
pues podéis incluso probar ahí a ver cómo se comporta y demás. Pero bueno, así como tema para fijarlo y para guardarlo.